12 historias de empresas exitosas que te motivarán a emprender. Que tienen en común las historias de empresas exitosas como Starbucks, Walmart y Apple. Conocer las historias de las empresas más icónicas del mundo te ayudará a enriquecer tus ideas de negocio, o a encauzar tus proyectos hacia un éxito inmediato. Como verás en este artículo, estas empresas no alcanzaron el éxito de la noche a la mañana. Fue un proceso de aprendizaje, errores y lecciones que tardó varios años y que sigue ejecutándose. Además, la mayoría de estas historias termina haciendo clic con tu historia empresarial, o de emprendimiento, pues suelen compartir un par de principios básicos, los cuales te motivarán a iniciar tu propio negocio. Las historias de empresas exitosas y sus inicios. Las historias de empresas que te presentaremos a continuación son realmente memorables, en especial porque siguen teniendo una gran vigencia hoy en día a escala universal. Lo mejor de todo es que no solo te contaremos las historias de Coca-Cola, Amazon, Microsoft, KFC o McDonald's, sino que te explicaremos los pasos que debes dar, para que tu idea se convierta en un negocio rentable, como los presentados en este artículo. El objetivo de este artículo es demostrarte que estas historias de empresas no son muy distintas al proceso que estás viviendo actualmente. Y más importante aún, que si eres constante, trabajas duro y tienes una visión de largo plazo, puedes construir tu propia gran empresa. Así que inspírate con la historia de estas empresas, y luego, aplica los puntos en común que tienen con tu negocio. 1. La historia de Sam Walton y Walmart. Luego de tener con éxito con una pequeña tienda, Sam Walton fundó Walmart en 1962. Sus competidores no pensaron que un negocio con precios bajos y mayor calidad fuera a funcionar, para desgracia de ellos así fue, y 8 años después Walton tenía 38 puntos de venta facturando alrededor de $44 millones. Este tipo de historias de empresas exitosas son una fuente de inspiración cada vez que te dicen que tus sueños no pueden hacerse realidad. 2. Los comienzos de Howard Schultz con Starbucks. Para fundar Starbucks en 1971 se necesitó la inversión de $350 de 3 profesores. Y si bien Howard Schultz no fue su fundador, este es el tipo de emprendedores exitosos que se arriesgó a comprar la empresa y convertirla en un gigante del café y servicio al cliente. La aparición de Howard Schultz se dio en 1980 luego de un viaje que este tuvo a Italia y vio la manera como allí se vendía el café y la relación que existía entre el barista y el cliente. Al regresar a Estados Unidos, la compra de Starbucks fue un proceso complejo debido a que los fundadores no estaban de acuerdo con las estrategias de Schultz. No obstante, gracias a su trabajo duro y constancia, en 1992 logró lanzar la oferta pública más exitosa del año. Tanto así, que si hubieras invertido $1,000 en su acción, en el 2018 tendrías más de $220,000, lo que demuestra el crecimiento que ha tenido la empresa. Hoy en día Starbucks tiene más de 23.000 puntos de venta alrededor del mundo. 3. Historia de Coca-Cola. Lograr que el 94% del mundo conozca tu marca pareciese misión imposible, pero esto fue exactamente lo que logró Coca-Cola. Sus inicios se remontan a 1886, cuando el farmacéutico John S. Pemberton se propuso crear un jarabe capaz de aliviar los problemas digestivos, pero en realidad terminó creando la gaseosa más famosa del planeta. En 1891 fue fundada The Coca-Cola Company, y en solo pocos años sus creadores pasaron de vender 9 vasos de refrescos al día, a tener presencia en más de 200 países. Expansión y permanencia. Hoy por hoy, Coca-Cola sigue siendo reconocida y admirada por su capacidad de superar los embates del tiempo como ninguna otra compañía. Tanto así que, luego de más de un siglo en el mercado global, sus ventas anuales siguen escalando a un ritmo increíblemente acelerado. Sin duda, el trabajo de marketing, los esfuerzos de distribución y toda la maquinaria detrás de Coca-Cola, le han permitido posicionarse como la preferida de los consumidores en todo el mundo, lo cual es algo realmente memorable. ¿Qué te deja la historia de Coca-Cola? Si regresamos a sus inicios, hace más de 100 años, nos encontramos con un emprendedor entusiasta que supo aprovechar una gran oportunidad de negocio. Si bien su idea inicial no era elaborar una gaseosa, sino un medicamento, sus experimentos lo pusieron en una situación única que no quiso desaprovechar. ¿Te preguntas cómo se relaciona esto contigo, o con tu posible marca? Seguramente sí, y la forma más fácil de explicártelo,
es diciéndote que no te enfoques en una sola cosa. En otras palabras, analiza tu entorno, y si tu producto o servicio no termina de escalar como deseas, entonces identifica nuevas oportunidades de negocio que pudiesen llevarte al éxito más temprano que tarde. Y por supuesto, debes trabajar duro. No creas que la marca Coca-Cola se forjó por un mero golpe de suerte. Al contrario, implicó esfuerzos y trabajos inconmensurables durante un centenar de años. 4. Historia de Amazon. Indudablemente, Amazon posee una de las historias de empresas más interesantes que pudieses imaginarte. Todo comenzó en 1994, cuando su fundador, Jeff Bezos, decidió emprender el negocio de una librería en línea desde el garaje de su propia residencia en Seattle. Allí empacaban las cajas en el suelo, inclusive consideró comprar rodilleras para que sus trabajadores empacaran. En sus comienzos eran máximo 5 trabajadores y su esposa era quien llevaba la contabilidad y la parte administrativa. Se llamó Cadabra y fue el preludio del gigante del e-commerce mundial que actualmente conocemos como Amazon. Si bien Amazon, anteriormente llamada Cadabra, dio pérdidas durante 8 años, Bezos logró crear una de las mayores tiendas de consumo masivo, tras demostrar que este tipo de sistemas de compra-venta era realmente lucrativo y rentable. ¿Qué te deja la historia de Amazon? La historia de empresas como esta te motivan a dar el primer paso sin importar el lugar, o la posición en la que te encuentres. Piénsalo, si Bezos se animó a iniciar su propio negocio desde su casa, pues ¿quién dice que tú necesitas conseguir un espacio ideal, o esperar el momento perfecto, para emprender? Jeff se lanzó al mercado desde su propio garaje, y esto fue el comienzo de una compañía de talla mundial que le ha permitido forjarse una fortuna superior a los 150 billones de dólares. 5. Historia de KFC. Kentucky Fried Chicken, mejor conocida como KFC, es la segunda franquicia más famosa del mundo, después de McDonald's. El coronel Harland D. Sanders patentó su famosa receta de pollo frito con 11 hierbas y especies en 1940, con la cual ganó popularidad y logró expandir su propio negocio. Sin embargo, no fue sino hasta sus 65 años cuando logró vender su primera franquicia de KFC. Este señor hace parte de la selecta lista de personajes que triunfaron sin importar su edad. Debido a su rápida expansión, combinado con su avanzada edad, fue tanta la presión del éxito, que decidió vender su corporación por $2 millones. Duros inicios. Sanders pasó mucho trabajo durante la primera mitad de su vida puesto que tenía pocos recursos, y por lo tanto se vio obligado a ejercer múltiples oficios. Entre sus labores, se destaca que trabajó como operador de barcos, vendedor, fabricante de lámparas, o director de una gasolinera, para poder subsistir con su familia. Luego, la Gran Depresión terminó de llevar su vida al límite, pero fue allí cuando decidió enfocarse en uno de sus grandes talentos, la cocina, y el resto, como dicen, es historia. ¿Qué te deja la historia de KFC? Podríamos decir que la historia de empresas como KFC te dejan grandes lecciones de vida que pueden inspirarte a perseguir tus sueños, indistintamente de tu edad, capital, o circunstancias. En este caso, KFC te deja 3 grandes aprendizajes. Los inicios de todo proyecto suelen ser complejos, pero todo vale la pena cuando hay constancia y trabajo duro. Nunca es tarde para empezar. Sanders tenía 65 años cuando vendió su primera franquicia en los Estados Unidos. De las grandes crisis surgen las mayores oportunidades. 6. Historia de Nike. La historia de Nike Inc. se remonta a 1964, cuando fue fundada con el nombre de Blue Ribbons Sports. Phil Knight y Bill Bowerman fueron las mentes maestras detrás de esta compañía que rápidamente logró convertirse en una de las más exitosas de todo el planeta. Y aunque la historia de empresas como Nike no sea tan accidentada o dramática como la de Facebook, o KFC, aún merece la pena ser conocida y valorada por la sociedad actual. Para conocer a profundidad la historia de Nike, puedes leer Nunca te pares, donde Phil Knight cuenta cómo fue el proceso para crear su empresa desde cero. Además, si sueñas con montar tu propio negocio, entonces es imperativo que te familiarices con los inicios y trayectoria de este tipo de negocios de diseño y comercialización de prendas deportivas. Para resumir la historia, podemos decirte que Phil no descansó hasta convertir a Nike en una empresa global, con presencia en más de 50 países. Éxito de Nike actualmente. Nike lidera el mercado mundial del calzado y la ropa deportiva, tiene más de 55.000 empleados,
y solo en el 2013 su beneficio neto era mayor a los 2.000 millones de dólares. Pero ¿sabes qué es lo más emblemático de todo? Que a mediados de los 80 sus ventas alcanzaron un pico histórico, cuando su principal competidor, Reebok, intentó desplazar a Nike del primer lugar del mercado. Fue entonces cuando sumaron a la estrella de la NBA, Michael Jordan, a su campaña de penetración de mercado, bautizada como Just Do It, con la cual lograron impulsar la compañía como nunca antes. 7. Historia de Toyota. Si hablamos de la historia de empresas exitosas e icónicas, debemos mencionar a Toyota. Esta corporación japonesa fundada por Kiichiro Toyoda en 1933, lidera el mercado de fabricación automotriz, y sus principales competidores son el grupo Volkswagen y General Motors. En el presente, es considerada como la quinta empresa más grande del planeta, siendo superada por Coca-Cola, Apple, Google y Microsoft. El poder de la reinvención. Toyota supo cómo reinventarse durante la Segunda Guerra Mundial con la fabricación de camiones para el ejército japonés, la cual fue una gran muestra de su poderío y valía en el mercado automotriz local y global. Su historia fue un poco turbulenta durante sus primeros años de operatividad, pero hoy por hoy, esta marca goza de muchísima solidez y aceptación en el mercado automotor. Tanto así que solo en el 2015 la Toyota Motor Corporation produjo más de 13 millones de unidades vehiculares, y ese mismo año sus ingresos superaron los 200 billones de dólares. En definitiva, sus estrategias de mejoramiento continuo, tales como el método Kaizen que podemos aplicar a nuestra vida, tiene sus efectos positivos a largo plazo, y Toyota es prueba de esto. 8. Historia de McDonald's. Seguramente conoces un poco sobre la historia de McDonald's, ya que se ha hablado mucho de ella, e incluso películas como Hambre de Poder y sus lecciones para emprendedores, han popularizado esta historia. Los hermanos Maurice y Richard McDonald fueron quienes iniciaron el restaurante, pero fue Ray Kroc quien logró convertir a McDonald's en la franquicia más importante de todo el planeta. Puede decirse que los hermanos le dieron vida al popular concepto del fast food, o comida rápida, pero Ray fue quien realmente construyó el imperio alrededor de la marca. Kroc triunfó a sus 52 años tras vender franquicias de McDonald's en casi todos los países del mundo, y gracias a su gran esfuerzo, es considerado como uno de los empresarios más exitosos y legendarios de los últimos tiempos. ¿Qué te enseña la historia de McDonald's? En definitiva, las oportunidades hay que aprovecharlas, incluso cuando todo pareciese jugarte en contra. Los hermanos McDonald desconfiaron de la capacidad de Kroc para expandir el negocio, de modo que perdieron su chance de crecer, por lo que Ray terminó comprando todas las acciones de la compañía y amasando una fortuna impresionante. 9. Steve Jobs y su historia con Apple. Esta empresa tecnológica fue fundada en 1976, y para desarrollar sus primeros productos Steve Jobs tuvo que vender su Volkswagen. Se dice que el primer computador de Apple fue creado por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne en el garaje de los padres de Jobs. Así que no hay necesidad de explicar lo que es Apple para entender que este garaje representó un cambio en la historia. Apple es una de las compañías mejor valoradas en el mercado mundial, superando a la economía de muchos países. Sin embargo, recientemente Steve Wozniak reveló en una entrevista para el diario El País que ese garaje nunca existió. Tal como él mismo dijo, nunca diseñamos nuevos productos en el garaje. No diseñamos nada, ni negocios. Es una historia inventada. Steve Jobs creó su parte del negocio en su habitación. El garaje éramos nosotros, teníamos que utilizar lo que fuese posible para poder hacer dinero. No obstante, no hay duda alguna del éxito de Apple, tanto así que hoy en día es la compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo. 10. Historia de Microsoft. Bill Gates y su amigo Paul Allen fundaron Microsoft en 1975, en un garaje ubicado en Albuquerque. A diferencia de Steve Jobs, quien se dedicó a desarrollar el software y el hardware, Bill Gates se enfocó en el software, el cual le licenció a IBM por un valor de $80,000 inicialmente. Durante 5 años Bill Gates revisó línea tras línea de código para que todo estuviera a la perfección. Su adicción al trabajo lo llevó a tener jornadas labores de 16 horas durante este lapso de tiempo. Hoy en día, con una fortuna cercana a los $100.000 millones, es uno de los hombres más famosos y millonarios del mundo, y todo gracias a su compañía multinacional Microsoft y productos como Windows y Microsoft Office.
La historia de empresas como esta te alientan a perseguir tus sueños hasta conquistarlos, pues al final descubrirás que las satisfacciones de por vida estarán garantizadas. La trayectoria de Gates en torno al impulso de Microsoft está plagada de inconvenientes, dificultades y muchos cambios, lo cual se traduce en consejos por parte de este hombre quien supo sortear estos eventos hasta alcanzar el éxito. 11. La historia de Google. La historia de Google comienza en 1998 cuando Larry Page y Sergey Brin rentaron el garaje de su amiga Susan Wojcicki, hoy en día directora ejecutiva de YouTube. Durante los primeros 5 meses de vida de Google, el equipo de trabajo, compuesto de 3 personas, se dedicaron a mejorar el algoritmo e indexar sitios web. Luego de un año de trabajo decidieron mudarse debido al rápido crecimiento de su emprendimiento. Cuando cumplieron 8 años de fundar Google, decidieron comprar la casa para recordar sus inicios humildes y todo el proceso que han vivido. 12. El garaje de Disney. Walt Disney y su hermano mayor Roy Disney crearon los primeros filmes para Disney en el garaje de la casa de su tío en la ciudad de Los Ángeles. Durante 1923 ambos hermanos y socios crearon The Disney Bros. Cartoon Studio. Hoy en día Disney es una de las compañías de entretenimiento más rentables y franquicias más exitosas del planeta. Sin embargo, hubo una época en la cual este garaje estuvo abandonado y en precarias condiciones. Gracias a un grupo de personas quienes decidieron conservarlo y restaurarlo, hoy puedes visitar este garaje ubicado en Hollywood, un lugar donde nació un cambio en la humanidad. Libros recomendados. Comienza a construir tu propia historia. No es ningún secreto que emprender un negocio puede resultar intimidante. No obstante, las historias de las empresas que acabamos de compartirte son una muestra fiel de que querer es poder. Atrévete a enfrentar tus temores, o a darle rienda suelta a tus talentos para llevar a cabo ese proyecto que tienes en la cabeza desde hace años, y con el cual añoras cambiar tantas cosas en tu vida. Nadie ha dicho que será fácil, pero ya verás que todos tus esfuerzos valdrán la pena si trabajas con pasión, entrega y compromiso.